Miguel de la Madrid fue un servidor público extraordinario, ejemplar en su desarrollo, porque fue un docente, un académico, un personaje del mundo de las ciencias jurídicas, muy comprometido con su profesión y con su vocación, muy comprometido con México y también con su universidad, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Él tuvo, eh, eh, yo digo que la sencillez, la categoría al mismo tiempo de aceptar dirigir una institución que es fantástica, el Fondo de Cultura Económica. Si uno compara el mundo todavía de principio de los 70s con el mundo del inicio de los 80s, hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia, pues se están gestando cambios muy importantes en el manejo de las economías del mundo. Se está viviendo, empezando a vivir una transformación muy importante en las aperturas comerciales, económicas de las naciones. Se está perfilando un nuevo orden internacional. Estaremos viviendo un poco más adelante, pero digamos en la década de los 80, la desaparición de la URSS y un cambio muy importante en muchos sentidos, la caída del muro de Berlín, un régimen superior de libertades para los seres humanos, una razón para proteger derechos humanos que se empuja muy fuerte en todos aquellos tiempos, y una condición en México que le tocó vivir a quienes tuvimos la fortuna de estar en aquellos momentos, aquellas generaciones que hoy pues somos adultos mayores y que pudimos ver una transformación muy importante, y en el caso de México en particular, momentos complicados, porque esa es la verdad. A Miguel de la Madrid Hurtado, al señor presidente de la República entre 82 y 88, le tocó enfrentar esas condiciones internacionales y las propias repercusiones y cambios dentro del país. A Miguel de la Madrid le tocó eh, lidiar con un toro bravo. Miguel de la Madrid era un universitario, lo fue siempre, siempre estuvo interesado, siempre ayudó, fue un profesor destacado, hizo obra escrita y siempre estuvo pendiente de su universidad y de las universidades públicas. Sí es un momento muy complejo porque hay problemas de crisis económica. Para las nuevas generaciones les puede parecer que esto es algo novedoso, pero no, la verdad es que las condiciones presupuestales nunca han sido sencillas en este país. Las necesidades siempre van por delante de las posibilidades que se tienen en materia de educación, de salud, en materia de vivienda, de alimentación, de generación de empleo, procesos inflacionarios muy altos, pérdida de valor adquisitivo, sobre todo para los trabajadores. Yo vi el manejo cuidadoso, respetuoso, responsable, pero siempre interesado en que a la universidad le fuera bien. Y esto vale para la UNAM, pero vale también para las universidades públicas. Miguel de la Madrid fue un hombre profundamente respetuoso de la autonomía universitaria. La mayor reforma de la salud en México en los últimos 50, 60 años es la que se hizo en el gobierno de Miguel de la Madrid. Se modernizó la inscripción en el artículo 4 constitucional del derecho a la protección de la salud, que así está escrito, pero que tiene que ser, y ahora se interpreta como el derecho a la salud.
es obra de la voluntad, del compromiso, del interés del presidente de la Madrid, que como una de sus primeras acciones genera esa iniciativa. Se armó un equipo extraordinario que permitió que el doctor Soberón pudiera presentarle al presidente electo y al presidente ya en funciones, Miguel de la Madrid, toda una reforma de fondo, empezando por este derecho constitucional y terminando por asuntos fundamentales. Veníamos arrastrando un código sanitario que era casi napoleónico, un código sanitario de muchos años atrás, y se transformó, se cambió, porque así lo establecía la Constitución, en una ley, la Ley General de Salud. Se impulsó la descentralización de los servicios, se impulsó una gran transformación para apoyar a los institutos nacionales de salud. Parte de las virtudes de Miguel de la Madrid, que son numerosas, tienen que ver con la configuración de equipos de trabajo. A Francisco Labastida, extraordinario servidor público, don Fernando Iriart, ¿cómo no recordar Jesús Reyes Heroles? ¿Cómo no recordar un proceso que don Miguel denominó renovación moral de la sociedad y una lucha decidida en contra de temas de corrupción e impunidad, la configuración de la Secretaría SECOJEF por sus siglas, Secretaría General de la Contraloría de la Federación, Secretaría de la Contraloría General de la Federación. ¿Cómo poder olvidar la presencia internacional de México con un secretario que fue un líder en América Latina y que ayudó el gobierno del presidente a atender y resolver problemas importantes? El Grupo Contadora, ¿cómo no mencionar a Bernardo Sepúlveda? ¿Y cómo no mencionar a un extraordinario procurador general de la República que tuvo Miguel de la Madrid? Entonces, era un hombre de equipos. Él era un gran coordinador de equipos. Era un hombre seguro de sí mismo que invitaba a gente muy importante, sobresaliente, incluido Guillermo Soberón. Tiene profundo significado, un adjetivo: decencia. Porque sí, para gobernar se necesitan muchas capacidades, pero una que es indispensable en mi perspectiva es la decencia. Y Miguel de la Madrid era un hombre decente. Yo puedo usar muchos otros calificativos: discreto, no protagónico, inteligente, comprometido, capaz, lo puedo decir. Pero yo tengo que subrayar decencia. Él era un hombre decente que se pudo reunir también de muchos otros personajes efectivamente cultos, preparados, comprometidos, una mezcla de generaciones. Él tejió magníficamente para generaciones previas a las de él, para contemporáneos de él y para gente joven a la que apoyó de manera muy importante. Pues es que el mundo cambió. Y uno no se puede quedar en el mismo lugar cuando los demás avanzan. Él creía en la educación. Él sabía que la educación es un elemento transformador. Él sabía, estaba seguro que la salud era un prerequisito fundamental, porque la salud tiene que ver con todo. Miguel de la Madrid, con discreción, con cuidado, con gran sensibilidad y con enorme decencia, contribuyó a transformar un sistema. Jamás olvidó las causas populares, jamás las olvidó. Entonces, sí hubo un cambio de rumbo. Yo creo que él y sus colaboradores entendieron muy bien el momento y la necesidad de tener una apertura a las nuevas realidades.
y de encontrar el espacio que le toca y le corresponde a un país como el nuestro, que es un país, siempre digo yo, grande y con grandeza. La política internacional de Miguel de la Madrid fue de abrir espacios, abrir comunicación, entender esas nuevas realidades y tratar de ayudar y solucionar problemas como los que se estaban viviendo en Centroamérica. América Latina es hoy una de las regiones más desiguales del mundo, probablemente solo superada por la región subsahariana de África. Miguel de la Madrid trató de tener una política exterior muy plena, muy completa y de buena vecindad con nuestros vecinos del norte y de mucha cercanía y comprensión con los vecinos al sur de México. Miguel de la Madrid era un hombre profundamente nacionalista, pero que tenía una visión mundial, global, un hombre amoroso de su país. Él creía en las causas de la Revolución Mexicana, pero él sabía que eso que había pasado décadas atrás tenía que montarse en una nueva realidad. Por de ahí el nacionalismo revolucionario. Una característica que yo aprendí a respetar todavía más en la figura de Miguel de la Madrid es su respeto por la pluralidad. Era un hombre muy alejado, muy alejado del autoritarismo. Era un hombre que creía en que parte de la fortaleza, estoy seguro por las conversaciones sabrosas que teníamos, que creía en la pluralidad y en el respeto al que piensa de manera diferente a uno y en la búsqueda de la síntesis para tratar de avanzar en problemas políticos, sociales, económicos de un país tan heterogéneo, tan complejo como México. El que él decidiera trabajar en el Fondo Cultura Económica y dedicarle 11 años de su vida a esa institución. Bueno, lo cual demuestra el sentido y la grandeza de Miguel de la Madrid. Qué grandeza del personaje, qué bueno que se le invitó y qué bueno que él lo aceptó. Y la tarea que hizo en el fondo es simplemente extraordinaria. Se requieren los proyectos, se requiere la sensatez para aprovechar esas oportunidades. Y ahí están instalaciones. Y ahí está el legado de los espacios en América y fuera de nuestro continente. Y ahí están las grandes líneas editoriales. Es un momento de esplendor del fondo, la formación de don Miguel, su grandeza, su amor por los libros, y me parece que la aportación de Miguel de la Madrid a la cultura es un momento esplendoroso del Fondo de Cultura. A mí me parece que es muy importante que los jóvenes de México conozcan la historia de muchos momentos fundamentales del país. Uno de esos momentos es el periodo que le tocó al presidente Miguel de la Madrid. Aquí hay una vida de un personaje nacional que hizo lo que tenía que hacer en un momento muy complejo, muy importante de la historia de México.